La mansión Monteiro se alzaba con imponencia en el corazón de la ciudad, rodeada de vastos jardines, fuentes ornamentadas y muros tan altos que parecían murallas. A la luz del día, la propiedad era símbolo de riqueza y tradición, ostentando columnas blancas y ventanas de vidrio impecable que reflejaban el sol como espejos. De noche, sin embargo, toda esa grandeza adquiría un aire solitario. El silencio pesado se instalaba por los pasillos de mármol y madera pulida, resonando con el vacío de un hogar donde las apariencias importaban más que el afecto. Eduardo Monteiro, dueño de aquel imperio, era visto por todos como un hombre de negocios ejemplar, heredero de una familia tradicional. Pero detrás de los portones lujosos y de las cenas formales, había un hombre prisionero de una vida que no lo satisfacía. Dentro de la casa, cada detalle respiraba riqueza. Candelabros de cristal colgaban del techo, reflejando la luz en cientos de fragmentos, como si quisieran recordar a todos que ahí nada era sencillo. Los pasillos eran largos y fríos, adornados con antiguos retratos de antepasados, como si cada mirada pintada al óleo vigilara en silencio la vida de quienes aún habitaban allí. Para los visitantes, la mansión representaba estabilidad, tradición y poder. Pero para Eduardo, cada rincón parecía resonar con una soledad silenciosa, el recuerdo de un matrimonio sin amor y de una rutina que lo asfixiaba. Clara atravesaba esos mismos pasillos con pasos leves, casi invisibles. Había aprendido a moverse en silencio, a existir sin llamar la atención, como si fuera parte del escenario. Sus días estaban llenos de tareas repetitivas: arreglar cuartos, limpiar vidrios, servir la mesa. Pero en sus ojos había una chispa de vida que contrastaba con la frialdad de la mansión. Había en ella una naturalidad que desentonaba con el mundo rígido y calculado de la familia Monteiro. Y, por más que intentara mantener su postura discreta, era imposible no notar cómo su presencia rompía la monotonía de aquel lugar. Eduardo la observaba en silencio, nunca de manera explícita, sino en pequeños instantes robados, como quien comete un delito al mirar demasiado tiempo. No era solo su belleza lo que llamaba su atención, sino la ligereza con la que se movía en medio del peso de las convenciones que rodeaban su vida. Él, acostumbrado al lujo sofocante y a las máscaras sociales, veía en Clara algo raro: autenticidad. Y esa autenticidad empezó a corroer las barreras que lo mantenían contenido. Clara, por su parte, intentaba alejar de sí cualquier pensamiento peligroso. Sabía muy bien dónde estaba, sabía quién era él y entendía las consecuencias de cualquier desliz. Pero, aun con todo su esfuerzo, había momentos en que su corazón se aceleraba de forma incontrolable. Bastaba un gesto delicado de Eduardo, un saludo cortés en medio del ambiente formal, para que ella se sintiera desarmada. Era como si, detrás del hombre frío e imponente, existiera alguien que solo ella podía ver. La primera señal de que aquel vínculo secreto ya no podía ser ignorado surgió en una cena. Invitados importantes ocupaban la larga mesa de caoba, risas y conversaciones superficiales llenaban el aire, mientras Clara servía el vino con la destreza aprendida a lo largo de los meses. Fue entonces cuando lo sintió. Eduardo la observaba. No fue una mirada pasajera, de esas que se desvían rápido para no despertar sospechas. Fue intensa, prolongada, demasiado firme. Por un instante, ella perdió el aliento y casi dejó caer la botella de sus manos. Los ojos de Clara buscaron refugio en cualquier lugar, pero no lograban escapar del peso de aquella mirada. Y Eduardo, aún rodeado de personas, parecía distante de todos, concentrado solo en ella. No hubo palabra alguna, no hubo gesto explícito. Pero en ese silencio entre los dos, algo se dijo con más fuerza de lo que 1000 frases podrían expresar. La mesa seguía siendo ruidosa, pero para ellos todo había desaparecido. Clara terminó su trabajo aquella noche en silencio, evitando a toda costa volver a cruzar la mirada con él. Pero en su corazón sabía que algo había cambiado. No importaba cuánto intentara negarlo, el lazo estaba hecho. Una línea invisible se había formado,
uniendo dos mundos que jamás debían tocarse. Y cuanto más intentaba alejar ese pensamiento, más fuerte se volvía, latiendo como una tentación imposible de resistir. Eduardo tampoco durmió aquella noche. Acostado en su cama junto a su esposa indiferente, recordaba cómo Clara había temblado levemente al notar sus ojos. Recordaba la manera en que ella había desviado la mirada, intentando escapar de algo que ya los ataba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón se aceleraba por una razón verdadera, algo que no estaba relacionado con negocios, herencias o convenciones sociales. Aquella sensación era peligrosa, pero irresistible. En aquella mansión construida para mantener apariencias, nacía un secreto que podía destruirlo todo. El hombre rico y poderoso, atrapado en un matrimonio de fachada. La joven empleada, discreta, intentando protegerse de sentimientos que no debía nutrir. Ambos sabían que estaban al borde de un abismo y, aún así, cada mirada, cada gesto, cada silencio robado los empujaba un paso más cerca de lo inevitable. Los días que siguieron a la cena parecían iguales para todos en la mansión, pero para Eduardo y Clara, nada era lo mismo. Había en las miradas rápidas y en los silencios prolongados un peso que antes no existía. Clara se esforzaba por mantener su rutina, limpiando mesas, acomodando libros, arreglando sábanas, pero cada vez que sentía su presencia en el mismo cuarto, su respiración fallaba por un instante. Eduardo, por su parte, luchaba contra su propia mente, tratando de convencerse de que aquello era solo un desvarío, una ilusión pasajera, pero en el fondo sabía que no podría ignorarlo por mucho tiempo. Las primeras palabras cruzadas surgieron en una tarde, cuando Clara arreglaba la biblioteca. Eduardo entró de sorpresa, con el saco aún en los hombros y la mirada cansada de quien regresaba de otra reunión de negocios. Ella se inclinó discretamente, lista para salir y evitar cualquier incomodidad, pero él la detuvo con una voz tranquila. «No necesitas irte, Clara. Quédate, solo quiero descansar un poco». El corazón de ella se agitó, y aún sin entender por qué obedecía, permaneció allí, fingiendo organizar libros que ya estaban en orden. Él se acercó a uno de los estantes, fingiendo observar los títulos, pero en realidad miraba solo la forma en que ella movía las manos, cómo sus dedos delicados pasaban por el lomo de los libros. El silencio parecía demasiado pesado, hasta que se atrevió con una pregunta simple. ¿Te gusta leer? Clara dudó antes de responder, y cuando al fin habló, su voz salió baja, casi como un secreto. Siempre me ha gustado, pero nunca tuve muchos libros. Aquí, a veces aprovecho para leer unas páginas mientras trabajo. Eduardo sonrió, sorprendido por la sinceridad. Aquella respuesta lo golpeó de una manera inesperada. Él, rodeado de libros raros y colecciones costosas, jamás había pensado que alguien pudiera valorar tanto unas cuantas páginas robadas. La diferencia entre sus mundos se volvió aún más evidente, pero en lugar de alejarlos, solo los acercaba. Clara, al notar su mirada sobre ella, desvió los ojos rápidamente y retomó sus tareas. Pero Eduardo dio un paso adelante y completó en voz baja. Si algún día quieres, puedes escoger un libro de aquí. Será tuyo. Clara abrió los ojos sorprendida con la oferta. Era más que generosidad. Era intimidad, una grieta en las barreras que los separaban. Apretó los dedos contra la madera del estante, intentando contener la ansiedad, y respondió con firmeza, aunque su voz temblaba levemente. Lo agradezco, pero no puedo aceptarlo, señor. No estaría bien. Eduardo la observó en silencio, pero aquel no sonaba más a un muro de defensa que a un rechazo real. Y, en el fondo, ambos lo sabían. Las noches se volvieron aún más peligrosas. La mansión, siempre silenciosa tras la cena, parecía una prisión de ecos y secretos. Clara cruzaba los pasillos iluminados solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas, y a veces sentía sus pasos a lo lejos. No era persecución, era destino.
Una vez se encontraron frente al gran vitral que daba al jardín. Eduardo se detuvo frente a ella y por un instante ninguno de los dos se movió. El aire estaba denso, cargado, y la tensión parecía a punto de explotar. Él rompió el silencio con una frase que parecía cargar más de lo que admitía. Este lugar parece enorme, pero a veces me siento sofocado en él. Clara, sorprendida, se atrevió a mirarlo a los ojos y sin poder contenerse, dejó escapar. Tal vez porque no es un hogar, solo una casa. Eduardo la miró como si aquella fuera la verdad más simple y dolorosa que había escuchado jamás. Después de ese encuentro, el vínculo se hizo más fuerte. Eduardo empezó a buscar excusas para cruzarse con Clara. Pedía que llevara documentos a la biblioteca, solicitaba agua en su oficina, tareas que cualquier otro empleado podía hacer. Clara, aun consciente del riesgo, obedecía. Cada acercamiento era una prueba de límites, y ambos sabían que estaban jugando con un peligro que podía costar caro. En una de esas ocasiones, mientras ella recogía una bandeja, sus manos se tocaron sin intención. Fue solo un instante, pero suficiente para que ambos se congelaran. El silencio fue roto por Eduardo, en voz baja. «Perdóname». Clara retrocedió, pero no respondió. Su respiración acelerada lo decía todo. Una tarde, la esposa de Eduardo viajó para visitar parientes. La mansión quedó aún más silenciosa y ese vacío pareció abrir camino a lo inevitable. Eduardo encontró a Clara en el jardín, recogiendo flores caídas por el viento. Se acercó despacio, como quien teme espantar a una mariposa, y dijo: «Nunca vi a alguien tratar estas flores con tanto cuidado». Ella sonrió sin mirarlo y respondió: «Las flores son frágiles, merecen ser protegidas». El tono de su voz hizo que Eduardo sintiera que esas palabras iban más allá de lo obvio. El jardín se transformó en escenario de largas conversaciones. Hablaban poco, pero cada frase estaba cargada de significado. Eduardo sentía que no solo conocía a Clara, sino que se reconocía en ella. Clara, en cambio, luchaba contra su conciencia. Sabía que se estaba dejando llevar, pero cada minuto con él parecía inevitable, como si fuera algo escrito mucho antes de que ambos existieran. Las madrugadas también cobraron nueva vida. Clara, al cruzar el pasillo con sábanas dobladas en los brazos, escuchó su voz surgir suavemente a sus espaldas. «¿Nunca te cansas de cuidar a los demás?». Ella se giró, sorprendida, y respondió con firmeza: «Es mi trabajo, señor». Pero Eduardo no se conformó con la respuesta. Se acercó y completó: «¿Y quién cuida de ti?». La pregunta quedó suspendida, y Clara no supo qué responder. Sus ojos se humedecieron levemente, y Eduardo entendió que había tocado algo profundo. Cada día, las fronteras entre patrón y empleada se volvían más frágiles. Pequeños gestos empezaban a cargar significados ocultos. Una mirada más larga al servir el café. Un silencio compartido al cruzar el jardín. Una sonrisa discreta al pasar por el pasillo. Todo era arriesgado, todo era prohibido, pero nada podía ser contenido. Eduardo empezó a evitar los encuentros sociales que antes llenaban su vida. Prefería quedarse en casa, en silencio, solo para tener la oportunidad de verla, aunque fueran segundos. Clara notaba ese cambio y temía que alguien más lo notara también. Pero, por más que intentara huir, había momentos en que sus ojos la traicionaban, revelando cuánto deseaba estar cerca de él. La tensión explotó una noche en que Clara, sola en la cocina, organizaba la loza. Eduardo entró sin aviso, en silencio, y se detuvo frente a ella. Por un instante, solo la observó. Clara, nerviosa, intentó ocuparse aún más, pero no pudo. Entonces él dijo en tono bajo, casi suplicante: «Clara, ya no puedo fingir más». Ella cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de aquellas palabras, y respondió con la voz quebrada: «No diga eso, señor, no podemos». Eduardo dio un paso adelante, acortando la distancia. Sus ojos estaban cargados de un deseo contenido por demasiado tiempo. «Puedes llamarme solo Eduardo. Cuando estamos solos, quiero ser solo yo». El corazón de Clara se agitó,
y en ese momento entendió que ya no había escapatoria del abismo en el que estaban a punto de caer. Permanecieron en silencio, tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Clara temblaba, no de miedo, sino de expectativa. Eduardo levantó la mano despacio, sin tocarla, dejando que sus dedos flotaran cerca de su rostro. El gesto fue suficiente para incendiar el aire a su alrededor. Ella, sin fuerzas para retroceder, susurró en respuesta: ¿Por qué conmigo? Eduardo cerró los ojos un instante y dijo: porque solo tú me haces sentir vivo. El reloj en la pared marcaba la madrugada. La mansión dormía, pero en aquella cocina silenciosa algo despertaba. Ya no eran solo miradas, ya no eran solo palabras. Era el inicio de un romance prohibido, tan peligroso como irresistible, que, a partir de ese instante, no podría ser contenido. La noche estaba cargada de una tormenta que parecía reflejar exactamente lo que Eduardo y Clara sentían por dentro. Relámpagos cruzaban el cielo y el estruendo de los truenos hacía vibrar las ventanas de la mansión. La mayoría de los empleados ya se había retirado y su esposa, como siempre, dormía en otro cuarto, indiferente a su presencia. Eduardo caminaba por los pasillos oscuros, pero no era solo el insomnio lo que lo guiaba. Era un impulso que ya no podía controlar, un llamado que lo empujaba hacia donde estaba Clara. Clara, por su parte, estaba en la sala, doblando las pesadas cortinas que habían sido retiradas para lavar. El fuego de la chimenea iluminaba el ambiente, creando sombras danzantes que parecían testigos de su trabajo solitario. Sus pensamientos estaban confusos, llenos de recuerdos de las palabras de Eduardo días antes. El sonido de los truenos no la asustaba, pero la posibilidad de verlo de nuevo esa noche hacía que su corazón latiera con fuerza dolorosa. Eduardo entró despacio, casi en silencio, pero ella sintió su presencia antes de levantar los ojos. Era como si el aire hubiera cambiado de densidad, volviéndose más cálido, más pesado, más vivo. Permaneció inmóvil unos segundos, intentando mantener el control, pero sabía que ya no podía ignorar lo que pasaba cuando estaban juntos. Él se detuvo a pocos pasos de ella, observando cómo las llamas se reflejaban en su cabello. Por un instante, no dijo nada, dejando que el silencio se llenara con el sonido de la lluvia contra los vidrios y el crepitar del fuego. Luego, en voz baja, confesó: Clara, ya no puedo luchar contra esto. Ella cerró los ojos, como si esas palabras fueran una sentencia que ya esperaba, pero temía escuchar. Bajó lentamente las cortinas que sostenía y respondió con la voz quebrada: no diga eso, por favor. Si alguien lo descubre, nos destruirá. Eduardo dio un paso adelante, y el fuego de la chimenea iluminó sus ojos, revelando un brillo intenso que mezclaba deseo y dolor. Ya me destruyo todos los días en silencio. Solo tú me devuelves a la vida, dijo acercándose aún más. Clara retrocedió un paso, pero su respiración la traicionó, revelando que sus palabras la habían tocado profundamente. Sentía las piernas temblar, no de miedo, sino de la certeza de que estaba a punto de cruzar una línea de la cual no habría retorno. Él extendió la mano, tocando suavemente su brazo. El contacto fue como un choque eléctrico, haciendo estremecer a ambos. Clara intentó soltarse, pero no pudo. Su voz salió como un susurro suplicante. Eduardo, no debemos. Pero sus ojos, humedecidos, contaban una verdad distinta. Un trueno resonó con más fuerza, sacudiendo la ventana, y en ese instante Eduardo la jaló hacia sí, sosteniéndola con firmeza, como si temiera perderla. Sus rostros quedaron tan cerca que podían sentir el calor de la respiración del otro. El tiempo pareció disolverse, y no había nada más que ese instante suspendido. Él murmuró, casi sin voz: dime que me detenga, Clara. Y me detengo. Las palabras resonaron dentro de ella como un desafío. Clara sabía que bastaba decir detente para que todo terminara, para que volvieran a ser solo patrón y empleada. Pero su boca no pudo formar esas sílabas. En cambio, sus ojos se cerraron despacio,
como entregando el control del destino. Eduardo no esperó más. Se acercó y la besó con intensidad. Un beso cargado de todo lo que habían reprimido por semanas. El toque fue ardiente, pero al mismo tiempo desesperado, como si ambos supieran que estaban robando algo que el mundo jamás les permitiría. Clara correspondió, primero vacilante, luego con entrega total, como si su propio corazón hubiera decidido por ella. La chimenea crepitaba, iluminando el abrazo que los unía. Sus manos recorrieron el rostro de ella con ternura, mientras Clara sostenía con fuerza la tela de su camisa, como temiendo que desapareciera. Era como si ambos buscaran grabar cada detalle de aquel momento en la memoria, conscientes de que tal vez nunca más podrían vivirlo otra vez. Cuando finalmente se apartaron, sus frentes permanecieron unidas y las respiraciones agitadas se mezclaban en el aire caliente de la sala. Eduardo susurró: «Perdóname, no soy más fuerte que esto». Clara, con lágrimas en los ojos, respondió: «No hay nada que perdonar, porque yo tampoco lo soy». La confesión de ella fue como una chispa que encendió aún más lo que ya ardía dentro de ellos. Eduardo la envolvió de nuevo, abrazándola con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero. Ella se permitió, por primera vez, no pensar en las consecuencias. En aquel instante no eran patrón y empleada, no eran hombre casado y mujer prohibida. Eran solo dos almas que se encontraban, desafiándolo todo. El viejo reloj de la sala marcó la medianoche con campanadas pesadas, recordándoles cruelmente la realidad. El sonido resonaba como una advertencia, como si la propia casa los delatara. Clara se apartó despacio, aún con los labios temblorosos, y dijo: «No podemos quedarnos. Alguien podría vernos». Eduardo, reacio, asintió, pero sus ojos aún ardían de deseo y de dolor. Se miraron largamente, y en esa mirada había una promesa silenciosa. No necesitaban decir nada, pero ambos sabían, no había vuelta atrás. El beso había roto todas las barreras. Ahora, el secreto estaba sellado entre ellos, y ese secreto sería tanto una fuente de placer como de peligro. Clara recogió las cortinas del suelo, intentando retomar la postura de empleada, pero sus manos temblaban. Eduardo acomodó el saco, respirando hondo, tratando de parecer nuevamente el hombre rígido y controlado que todos conocían. Pero por dentro, ambos sabían que nada sería igual. Antes de salir de la sala, Eduardo se volvió hacia ella una última vez. Sus ojos decían todo lo que no podía pronunciar en voz alta. Abrió los labios y susurró, casi inaudible: «No voy a rendirme contigo». Clara sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo y aún sin responder, sabía que tampoco sería capaz de renunciar a él. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro de ellos, la verdadera tempestad ya había comenzado. Ya no era solo un deseo contenido, era un amor prohibido, sellado por un beso robado en medio de la noche que ahora los condenaba y al mismo tiempo los liberaba. Cuando Eduardo salió de la sala esa noche, Clara permaneció inmóvil, con las cortinas aún en sus manos. El corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Trataba de convencerse de que nada había pasado, pero el sabor del beso aún estaba en sus labios, ardiendo como un recuerdo imposible de borrar. Sentía que había cruzado una puerta que jamás podría cerrarse, y del otro lado solo existían riesgo y deseo. Eduardo caminó por el pasillo con pasos firmes, pero por dentro estaba en ruinas. Se sentía vivo como no lo recordaba en años, pero al mismo tiempo culpable, traicionado por su propia conciencia. Su esposa dormía a pocos metros de allí y el peso de la traición ya se acomodaba sobre sus hombros. Aún así, en medio del torbellino de sentimientos, había una certeza inquebrantable: no se arrepentiría. A la mañana siguiente, el sol apareció tímido tras la tormenta, pero la mansión parecía más silenciosa que nunca. Clara se esforzaba por actuar con normalidad, sirviendo el café y arreglando los cuartos, pero cada vez que se cruzaba con Eduardo, el corazón casi se le salía del pecho. Él mantenía la postura firme, el semblante frío,
pero sus ojos lo traicionaban. Bastaba un segundo de contacto visual para que todo regresara, para que los recuerdos de la noche anterior los consumieran por dentro. La rutina siguió, pero estaba lejos de ser la misma. En la cena, sentados a la larga mesa, Eduardo y su esposa hablaban de negocios, pero Clara, al servirlos, notaba la mirada de él buscando la suya, como un secreto palpitando en silencio. Ella desviaba rápido, temiendo que alguien lo notara. El riesgo era real, y cada instante parecía más peligroso que el anterior. Una noche, mientras Clara recogía la loza, Eduardo entró discretamente en la cocina. El ambiente estaba vacío, iluminado solo por una lámpara amarillenta. Se detuvo frente a ella, sin palabras, hasta que finalmente murmuró: «Ya no puedo vivir como antes». Clara se estremeció y respondió en voz baja: «¿Y qué espera de mí? ¿Que arriesgue todo para vivir un sueño imposible?». Eduardo se acercó y dijo con firmeza: «No es imposible. Tú eres lo único real que existe en mi vida». Esas palabras la golpearon como un puñal. Clara sintió deseos de creer, pero el miedo era más fuerte. Sabía que bastaba un rumor, una sospecha, y su vida sería destruida. Aún así, en el fondo, deseaba más que nada permanecer en sus brazos, y ese conflicto la consumía. Las noches siguientes se llenaron de encuentros furtivos, miradas en el pasillo, conversaciones rápidas en el jardín, manos que se rozaban por segundos. El riesgo lo volvía todo más intenso, como si cada instante pudiera ser el último. Y de cierta forma, eso era lo que los unía, la sensación de vivir algo que podía derrumbarse en cualquier momento. En una de esas noches, Clara fue sorprendida por Eduardo en la biblioteca. Él sostenía un libro abierto, pero no había concentración en sus ojos. Al verla entrar, cerró el volumen y dijo: «¿Recuerdas cuando te dije que podías escoger un libro? Quiero que lo elijas hoy». Ella dudó, mirando las estanterías inmensas, pero respondió con tono firme: «No necesito libros, Eduardo. Lo que necesito es paz». Él suspiró y replicó: «Y yo te necesito a ti». Las palabras resonaron como una sentencia. Clara sintió los ojos humedecerse y por un momento pensó en huir de allí para siempre, abandonar la mansión y cerrar ese capítulo antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando lo miró, vio el mismo dolor que la consumía. Y en esa mirada comprendió que ambos ya estaban atados por cadenas invisibles. El tiempo pasó, pero nada disminuyó. Al contrario, el vínculo se profundizaba cada día. El matrimonio de Eduardo se volvía solo fachada, un contrato social mantenido para no manchar su nombre. Pero en su corazón era Clara quien ocupaba el espacio que nunca había sido llenado. Cierta noche, en medio del silencio de los pasillos, Clara lo enfrentó. «¿Hasta cuándo vamos a vivir así, escondidos, como si fuéramos criminales?». Eduardo respondió con firmeza: «Hasta el momento en que tenga el valor de deshacer todo lo que me ata». Ella desvió la mirada, sabiendo que eso quizá nunca pasaría, pero incapaz de resistirse a la esperanza. El secreto, sin embargo, empezaba a mostrar señales de peligro. Los demás empleados comentaban discretamente la cercanía entre los dos. Pequeños rumores circulaban por los pasillos y Clara sentía el peso de las miradas curiosas. Cada vez que se cruzaba con la esposa de Eduardo, su cuerpo se estremecía, temiendo que la verdad estuviera a punto de ser descubierta. Aún así, insistían. Ya no podían vivir sin esos minutos robados, sin los encuentros a escondidas. Era como una llama que, cuanto más prohibida, más ardía. Clara ya no sabía si aquello era amor o locura, pero sabía que jamás podría volver a lo que era antes. Eduardo, por otro lado, empezaba a notar que su vida de fachada se volvía insostenible. La mansión que antes representaba poder ahora parecía una prisión. En cada reunión social, en cada cena formal, su mente estaba en otro lugar, en el jardín, en la cocina, en la biblioteca, donde Clara existía. Una noche, cuando se encontraron en el salón vacío,
Eduardo la sostuvo con fuerza de las manos y dijo con convicción: «Ya no voy a vivir así. Si tengo que perderlo todo, lo pierdo, pero no voy a perderte a ti». Clara lloró en silencio, sintiendo la fuerza de sus palabras, pero también el peso de la tragedia que podía caer sobre ellos. «¿Y si todo se derrumba, Eduardo? ¿Qué quedará de nosotros?». Él respondió sin dudar: «Nosotros dos, solo eso importa». El abrazo que siguió fue más que pasión. Fue un pacto silencioso, un juramento sellado no con promesas fáciles, sino con la conciencia de que cada elección tendría un precio. Ambos sabían que el futuro era incierto, pero ya no había marcha atrás. Los días que siguieron fueron vividos con aún más intensidad. Cada encuentro era precioso, cada palabra guardada como si fuera la última. Su vida se había convertido en una danza peligrosa entre el amor y el secreto, entre la esperanza y el riesgo. Clara, sola en su cuarto, muchas veces lloraba en silencio, pero al mismo tiempo se sentía viva como nunca. Eduardo, en su cama fría, miraba al techo y pensaba en cómo su vida había cambiado desde que ella entró en su casa. Ya no era el mismo hombre. El romance prohibido los consumía, pero también los definía. No era solo pasión, era un amor nacido de la transgresión, un amor que, aún condenado, florecía entre sombras. Y mientras el mundo veía solo a un hombre rico y su empleada, ellos sabían la verdad. Eran dos almas atadas una a la otra, incapaces de liberarse. Y así, bajo los muros altos de la mansión Monteiro, en medio del silencio pesado y de las miradas vigilantes, Eduardo y Clara continuaban su historia. Una historia que no podía ser revelada, pero que, para ellos, era la única que realmente importaba. Un amor prohibido, condenado y aún así, irresistiblemente eterno.